Hola, buenas noches. Este es mi proyecto integrador de la materia de Teoría General del Proceso, de la licenciada Amairani León Hernández. Mi nombre es Elizabeth Germán Pichardo, soy estudiante de la licenciatura de Derecho, 7 de febrero del 2026. Describe qué es impugnación. La impugnación es un mecanismo jurídico, procesal mediante el cual una parte legítima combate la validez o corrección de un acto, resolución judicial, documento o decisión, buscando su revocación, modificación o anulación por consideración contrario al derecho, representa el derecho o la defensa, contraindicación ante la decisión que beneficia al interesado. Aquí se describen los aspectos claves de la impugnación. Finalidad: busca la revisión de una decisión judicial o administrativa para que sea corregida, anulada o revocada por un tribunal superior o por el mismo órgano que la emitió. Objetivo de impugnación: se emiten impugnación sentencias no firmes, autos, actas o pruebas documentales, acuerdos o decisiones de la administración pública. Procedimientos: se realiza mediante la interposición de los recursos ordinarios o extraordinarios dentro de los plazos establecidos, los cuales suelen ser breves. Tipos de recursos: incluyen recursos de reposición, apelación, casación, entre otros, dependiendo de la legislación. Fundamento: debe basarse en argumentos legales, injusticias, error en la interpretación, violación de los derechos humanos, que demuestren que por una resolución debe de cambiarse. En resumen, la impugnación es el acto de refutar o contradecir una decisión que garantiza un dictamen judicial o administrativo que se ajuste a la legalidad y se haga lo justo. ¿Qué son los órganos judiciales? Los órganos jurisdiccionales son aquellos públicos como juzgados, tribunales, integrantes del Poder Judicial facultados por el Estado para impartir justicia. Su función principal es resolver conflictos entre personas e instituciones y proteger los derechos fundamentales mientras la sentencia interpretando y aplicando la ley. Las características y las claves. La administración de la justicia tiene la potestad exclusiva de juzgar, ejecutar lo juzgado. La imparcialidad: son entes independientes frente a otros poderes interesantes. La estructura: se compone en elementos materiales, espacios físicos, personas, que son los jueces o magistrados. Tipos: incluye juzgados de primer nivel, cortes provisionales, locales o altas cortes, tribunales supremos. Materias: se especializan en diversas materias como penal, civil, laboral, administrativo y familiar. En resumen, son todos los organismos especializados donde se tramitan procesos judiciales para solucionar controversias jurídicas y de manera definitiva. ¿En qué consiste el proceso penal? El proceso penal es un conjunto de actos y formalidades legales que el Estado sigue a través de sus órganos judiciales para investigar un presunto delito, determinar si cometió, identificar los responsables y, en su caso, aplicar la ley penal, imponiendo una pena o medida de seguridad que garantice siempre los derechos de todos los involucrados, como la presunción de inocencia. Las partes principales es el Ministerio Público, que es la Fiscalía, representada por el Estado, investiga los hechos, presenta las acusaciones. Imputado o acusado es la persona sospechosa de haber cometido un delito y derecho a defenderse. Víctima: la persona que afectada por el delito con derecho a ser escuchada y ser protegida. Juez y tribunal: el órgano imparcial que dirige el proceso y dicta una sentencia. Las etapas típicas pueden variar según el país. Investigación preliminar. Institución: se recogen pruebas, aclarecen los hechos, identifican los presuntos autos. Fase intermediaria: se decide si hay elementos suficientes para pasar a un juicio y el juicio oral. Se presentan las pruebas, debate y se fundamenta la sentencia ante un tribunal imparcial. La sentencia y la ejecución: el juez dicta una resolución, condena o absolución y se ejecuta la pena y se aplica. Los principios claves es la presunción de la inocencia. Toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. El debido proceso: se debe seguir las normas legales para garantizar un juicio justo. La legalidad: nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes. Y la contradicción: las partes tienen derecho a conocer, refutar las pruebas y, en resumen, este es el camino legal para hacer justicia cuando se comete un delito, equilibrando las necesidades de sancionar con la protección de los derechos humanos fundamentales. ¿Cuál es la función del Ministerio Público en el proceso? El Ministerio Público, MP, en el proceso penal tiene la función central de dirigir la investigación de delitos, ejerciendo la acción penal, reuniendo pruebas, coordinando policías y peritos, buscando la verdad para proteger a las víctimas y a los inocentes, presentando el caso ante los jueces para dar una sanción a los culpables y asegurando la legalidad y el respeto de los derechos humanos durante todo procedimiento.
Funciones claves es la dirección de investigación, que recibe y determina si hay elementos para investigar, dirige y coordina a los policías servicios periciales para reunir todas las pruebas, actúa con objetividad buscando tanto pruebas de cargo como de descargo. Ejercicio de acción penal. Presenta el juez la acusación formal si se considera que hay elementos suficientes para llevar a cabo el juicio y solicita medidas cautelares como la detención y asegurar la presencia del imputado. Protección de víctimas y derechos es la canalización de las víctimas a servicios médicos y psicológicos, promueve medidas de protección para las víctimas y los testigos, garantiza el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. La fase intermediaria, juicio oral, expone la ejecución ante un juez de control, acuerda con la defensa sobre las pruebas y solicita su desahogo en el juicio. Funciones conclusivas y de supervisión, decide si formaliza la investigación o se archiva. Promueve la reparación del daño a favor de la víctima y vigila que se cumplan las leyes y las resoluciones judiciales. En esencia, el MP es el impulsor de la justicia penal encargado de llevar a cabo todo el caso desde la denuncia hasta la sentencia, siempre bajo los principios de legalidad, objetividad y defensa de los intereses de la sociedad y de las víctimas, actuando como un agente de justicia y no solo de acusación. El periodo procesal o proceso judicial se entiende como una serie de pasos ordenados consecutivos que buscan resolver una controversia legal. Se dividen en varias etapas principales, enfocándonos en la exposición, prueba de alegatos y resolución. Aquí te explico las subetapas de las principales en el ámbito civil con mis propias palabras. La etapa de postulatoria expositiva o demandada es el inicio de todo conflicto. Aquí es donde las partes exponen sus cartas sobre la mesa. La demanda, el demandante explica que qué quiere, cuál es su pretensión y narra los hechos. El emplazamiento, el juez notifica formalmente a los demandados que hay una demanda en su contra. La contestación, el demandado responde la demanda aceptándolo o negando los hechos y presenta su defensa. La revocación es opcional, el demandado aprovecha para contrademandar al demandante por el mismo proceso que se llama contrademanda. En la segunda etapa es la probatoria, la institución, en la fase central donde se busca demostrar la veracidad de los hechos narrados en la etapa postulatoria, ofreciendo a las partes presentes ante el juez qué pruebas van a utilizar, documentos, testigos, peritos, y en la administración el juez revisa cuáles son las pruebas que cumplen la ley, desecha lo que no sirve y no son legales. La preparación se realiza la gestión necesaria para que las pruebas puedan llevarse a cabo, citar testigos, desahogo de pruebas o recepción que ejecutan las pruebas ante un juez, que se interrogan a los testigos, en los documentos y en la etapa conclusiva es una de desahogo las pruebas que tienen las partes las mismas en un momento de argumentar. Los alegatos son los argumentos finales, donde cada una trata de convencer al juez con sus propias pruebas que fueron mejores y que por lo tanto tiene la razón. El resumen final antes de la sentencia. En la etapa resolutoria del juicio, aquí termina la intervención de las partes y el juez toma en control absoluto de decidir. La sentencia el juez la dicta la resolución definitiva basada en los hechos probatorios y de derecho aplicable, condenando o absolviendo. Esta etapa impugnativa o de apelación es cuando una de las partes no está de acuerdo con la sentencia, puede solicitar ante un tribunal superior se revisen estas etapas. La etapa ejecutoria es la sentencia ya definitiva y no se cumplió voluntariamente, se solicita ante el juez su cumplimiento. El resumen del flujo es la postulación, que es demanda o contestación, la prueba, que es ofrecer o desahogar, los alegatos, que es argumentar, y la sentencia, que es la decisión. Pues por mi parte ha sido todo, les agradezco su atención, bonita noche.